¿Por qué surgió esta idea? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque bueno, este documental nos está dando muchas sorpresas y sorpresas muy emocionantes y a dónde queremos llegar. Si quieres, Pilar, empiezas contando cómo surgió la idea y yo sigo diciendo cómo vamos. Como quieras. La verdad es que bueno, yo llegué a este proyecto en realidad porque me llamó Luz Martínez-Ten, que llevaba mucho tiempo investigando sobre las maestras de la República. Ella ya llevaba pues como 2 años en los que había organizado pues unas conferencias en la Biblioteca Nacional, donde ya participaron las historiadoras que habéis visto en el documental, y a partir de esas ponencias se había escrito un libro. Entonces ella quería seguir con las maestras, no quería que eso se quedara ahí, quería seguir divulgando la historia. Y entonces le parecía que la mejor manera era hacer un documental. Entonces pues me llamó y me dijo, pues mira, quiero hacer un documental, pero no tengo dinero y no tengo nada, y esta es la historia que quiero contar, pero quiero ver si lo podemos sacar adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que me leí el libro y la historia me entusiasmó porque me pareció que los personajes eran auténticas heroínas, eran esas historias que merecen la pena ser contadas porque tienen todos los ingredientes de una gran historia, ¿no? Entonces, pues bueno, en principio pensamos hacer, pues como teníamos muy poquitos medios, pensamos hacer un vídeo pequeñito para internet de 10-15 minutos, era lo que nos planteamos de entrada. Pero lo que pasó es que entonces pues yo conocí a estas historiadoras, ¿no? Me fui a hablar con ellas, empecé a hacer las entrevistas y entonces cuando me empezaron a contar, y además me lo contaban con ese entusiasmo y de esa manera, pues como luego más tarde ellas mismas dijeron, me inocularon el virus de las maestras de la República. Entonces pues era muy difícil realmente intentar hacer algo tan pequeñito porque la historia merecía la pena ser contada y merecía la pena ser contada bien, o por lo menos mejor de lo que nos habíamos planteado en un principio. Entonces, pues bueno, la historia empezó a crecer con el entusiasmo de mucha gente, ¿no? Y fuimos involucrando a más personas pues para intentar hacerlo más grande, ¿no? La verdad es que al crecer en metraje era importante tener pues más imágenes de archivo y esto era complejo porque las imágenes pues es complicado conseguirlas, y más este tipo de imágenes que muchas, pues por lo que pasó por la dictadura y demás, pues se han ocultado, se han destruido, son difíciles de conseguir. Y la verdad es que surgió una historia muy bonita, que fue a través de Internet. Hay mucha gente que está buscando la memoria de sus maestros y de sus maestras. Y entonces conseguí contactar con mucha gente en muchas comunidades autónomas que estaban yendo por las casas, pero casa por casa, consiguiendo todas esas fotografías y todos esos materiales, y que cuando les contábamos nuestro proyecto, pues se entusiasmaban porque era casi lo que ellos estaban haciendo. Decían, por supuesto que queremos que les vea todo el mundo, ¿no? Entonces nos empezaron a llegar fotos por internet, materiales, imágenes antiguas, esas imágenes que habéis visto también de Victoria Kent, que aparecieron en la casa de Niceto Alcalá Zamora, que también nos las cedieron. Entonces empezamos a recibir muchas cosas que nos permitieron ir haciendo la historia más grande, ¿no? Y por otro lado, pues la verdad es que a todo el mundo que le contábamos la historia quería participar y decíamos, bueno, pues queremos tener la canción de Luz Casal, ¿no? Y se lo contábamos y poco a poco todo el mundo fue diciendo que sí, y el proyecto fue creciendo pues a fuerza de entusiasmo y porque nos creíamos la historia, ¿no? Entonces la verdad es que estamos muy contentas porque estamos yendo con este documental por toda España. Creemos que ya lo han visto más de 20.000 personas. Y en todas partes pues luego hacemos este tipo de debates y es muy bonito porque la historia sigue creciendo. Entonces cuando terminan estos debates siempre hay alguien que se acerca, ¿no? Y nos dice, pues mi abuela fue una maestra de la República y me gustaría contarte la historia, ¿no? Entonces seguimos recibiendo historias, sobre todo también a través de una página web que tenemos, que es lasmaestrasdelarepublica.com. Nos sigue llegando información y documentación sobre historias de maestras. Con lo cual, pues creemos que esto no puede acabar aquí, creemos que tenemos que seguir, queremos hacer más cosas sobre las maestras. Pero bueno, yo la verdad es que sobre todo me gustaría abrir ahora la participación a lo que queráis preguntar, a lo que queráis saber. Para nosotras ha sido un descubrimiento, sobre todo para mí que no conocía la historia. Y lo que más me ha impresionado de esto ha sido sobre todo ver cómo en una época de crisis, porque era la crisis del 29,
que lo estaban viviendo estas mujeres, en una época de crisis, como un gobierno de la República apoyó la educación de la manera que lo hizo, por otro lado apoyó a las mujeres y de manera natural surgieron estas maestras de la República, ¿no? Y ha sido un viaje muy, muy bonito. Y nada, y lo que queráis saber, lo que queráis conocer, pues estamos aquí para responderlo. Si quieres dejamos que hable Luz y luego ya yo te respondo lo que quieras, ¿vale? Yo continuando con lo que ha explicado Pilar, os voy a contar un poco la experiencia que estamos teniendo. Muchas veces nos preguntan por qué las maestras y no los maestros. Y la razón es muy sencilla. Hemos hecho el primer libro que se publica sobre educación de la República, se publica en 1976, antes no se tenían muchas referencias. Y a partir de ahí se ha ido construyendo una historia del magisterio español espléndida, muy interesante. Y sin embargo, cuando repasábamos las páginas de esta historia, no encontrábamos nombres de mujeres. Lo explicaba Rafael Simancas y Purificación Causapié, como de alguna manera la mitad de la humanidad suele pasar a un segundo plano, al olvido de alguna manera, y desaparece, ¿no?, en el proceso. Entonces no encontrábamos los nombres y nos decíamos, vamos a ver si la Segunda República representa un avance en la igualdad, no solo por el derecho al voto, sino por todas las leyes que se aprueban a favor de la igualdad, y por otra parte el espacio laboral histórico para las mujeres es la enseñanza. ¿Cómo es posible que no habláramos de las maestras de la República? Además sabíamos que había compañeras de viaje importantes, de grandes pedagogos que tuvieron un papel fundamental en la historia y que sin embargo no quedaban reflejadas en esta memoria que íbamos reconstruyendo. Cuando nos lo preguntamos, claro, buscamos respuestas, ¿no?, en historiadores e historiadoras, y las primeras respuestas fueron nos dejaron un poco desconcertadas, porque nos decían, bueno, hubo maestras, pero tampoco fueron tan importantes, tampoco se recuerda tanto, tampoco tienen tanta obra, y esto bueno, pues no nos satisfizo. Dijimos, esto no puede ser. Yo vengo de una familia de feministas que han luchado mucho por la igualdad. Hoy está mi hermana Carmen y mi hermana Pilar aquí conmigo, de las que he aprendido todo, y me enseñaron, como a mi madre, a ser muy tozuda. Y entonces dije, bueno, esto no puede ser. Tenían que existir estas mujeres. Y poquito a poquito fuimos encontrando, como dice Pilar, estas historiadoras y muchas más que no han podido salir en el documental porque no nos daba el metraje, historiadores que desde mediados de los años 90 habían empezado a investigar. ¿Qué había pasado? Que esto es muy importante. Pues cuando llega el franquismo, cuando la depuración del magisterio, en el documental se ve muy bien, hubo una depuración de todo el magisterio, pero con las maestras la furia fue tremenda, hasta el punto que lograron silenciarlas y silenciar completamente su memoria. Muchas fueron fusiladas, otras se exiliaron fuera, pero muchas vivieron un exilio interior que duró 60 y 70 años, que duró mucho más que lo que fue la dictadura, que siguió incluso en la democracia, porque el franquismo tenía un empeño terrible en borrar el símbolo que habían representado las maestras republicanas. ¿Por qué? Porque eran mujeres libres, fueron mujeres que participaron en el sindicato, que participaron en el Partido Socialista, fueron mujeres que tomaron la palabra, que fueron a las plazas, que fueron referentes en aldeas y en pueblos y que representaban todo lo contrario a lo que vendría después, todo lo contrario a lo que Franco había querido imponer. ¿Qué hicieron estas mujeres? Las maestras de la República, los maestros de la República escribían un diario. En las escuelas de magisterio les enseñaban a escribir un diario donde escribían cada día lo que iban haciendo y observaciones. Yo he tenido en mis manos muchos de estos diarios y os puedo asegurar que son increíblemente emocionantes e increíblemente sabios y que están llenos de alma. Bueno, cuando sucede algo tan terrible, tú lo que haces es quemar, destruir toda huella de que has pertenecido al bando, en este caso perdedor. Bueno, muchas de estas maestras escondieron sus diarios, escondieron sus libros, escondieron sus lápices. Julia Vigre enterró sus materiales del colegio debajo de las losas de la carnicería de su padre, otras detrás de las paredes de la casa, otras los enterraron en el jardín.
ocultaron lo que fue su pasado y su identidad y no volvieron a hablar de ello. Y por eso su rastro se perdió. Y las historiadoras y los historiadores que empezaron a preguntarse, la única manera de recuperar la memoria era tras el rastro de las familias, de las hijas, de los hijos, de los nietos o de los alumnos y las alumnas. Solo con la intrahistoria, solo recuperando las voces de lo que había sucedido, se podía ir bordando y trazando este hilo de la memoria. Que nos comentaban las historiadoras y historiadores que o lo hacemos ahora o perderemos completamente su rastro. Por eso la importancia de hacer este documental y por eso la importancia, como dice Pilar, de encontrarnos en espacios para poder hablar y para poder sacar a la luz los nombres de tantas maestras y maestros. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque cuando nos planteamos, yo no sé nada de cine, FT tampoco nos dedicamos a la producción, y cuando teníamos el documental tan bonito que había hecho Pilar, que habíamos trabajado con tanto cariño, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo distribuimos? Y decidimos hacer una cosa que está siendo una verdadera revolución, y es hacer muchas copias, muy bonitas, muchas copias, y llevarlas allá donde nos la pidieran. Y estrenamos este documental el 8 de marzo, hace 2 meses y medio, en Sevilla. Desde el 8 de marzo hasta hoy, más de 22.000 personas han visto este documental en salas. A veces grupos de 300 personas. Ayer estuve en Pozuelo, en la agrupación socialista, éramos 30 compañeros y compañeras. Pero antes de ayer estuve en las Escuelas Pías con Pilar y había 300 personas en Lavapiés viendo el documental, que hemos hecho liberarlo, pero no liberarlo en Internet, porque lo que queremos es que la gente lo vea en salas y luego hable, y luego comente. ¿Y qué ha pasado? Yo os cuento 2 anécdotas y con esto ya pasamos al coloquio. Pues ha pasado algo increíble, increíble. En todos los sitios, como dice Pilar, alguien se acerca, generalmente no en el coloquio, vienen después y te cogen la mano y te dicen, quiero contarte mi historia, quiero contarte la historia de mi abuela y de mi madre. Y son personas que han estado durante más de 60 y 70 años calladas y que te dicen, otras personas, mucha gente se nos acerca y nos dice, yo sabía algo, pero con este documental empecé a preguntar y encontré los cuadernos de mi abuela y encontré los libros y descubrí una mujer que ni en sueños me podría imaginar. Hace poco, en la agrupación de Chamberí, cuando termina el coloquio, una mujer se me acercó y yo me emociono, me cogió de la mano y me dijo, mi abuela fue la fundadora de FETE en Valencia. Estuvo en la cárcel con mi madre, se puso a llorar y dijo, ellas vivieron una historia increíble, porque ellas eran librepensadoras, naturistas, eran mujeres que creían en la educación. Después de aquello, sus vidas se truncaron. Y dice, y no es hasta hace poco, cuando supimos de las maestras de la República, de Carmen Agulló, cuando yo pude entender cuáles eran mis orígenes y cuál era mi historia. Y en cada acto que alguien se nos acerca, llevamos una copia del DVD y se lo damos, porque es un homenaje para ellas. Y cuando alguien me dice mi abuela, mi madre, mi maestra, le damos el DVD porque es para ellas. Y en este viaje de 2 meses y medio hemos recogido más de 200 historias. Y sigue creciendo el hilo de la memoria y este proyecto que cada vez saca más a la luz estas historias que fueron robadas, que fueron sepultadas y que hoy cobran una nueva luz. Y ya para terminar, hablando con Hilda Farfante, hace poquito estábamos en Vallecas, en una casa de mujeres maltratadas, que fuimos a poner el documental. Me decía Hilda Farfante, ¿sabes por qué me gusta mucho este documental? Y digo, dime, Hilda. Y dice, porque está lleno de alegría, porque este documental dice que la historia no ha terminado, que tenemos que seguir. Dice, las habéis sacado guapas, guapas como eran, valientes, las habéis sacado alegres y nos están diciendo que tenemos que seguir, que tenemos que lograr que el sistema educativo vuelva a recuperar lo que fueron las raíces de la República, que tenemos que decirle que no a Wert. Y por eso, por lo que nos dice Hilda, y ya acabamos, lo que queremos es hacer una cosa
bastante loca, que es llegar a los Goya y decirle al señor Wert que queremos la educación de la República. Y en ese viaje nos hemos embarcado. Sabemos que es un viaje muy ingenuo, que este es un documental pequeñito, pero hay tantas personas que nos están acompañando y, como dice Pilar, las maestras nos miran, que a lo mejor, mira, nos encontramos en los Goya con la camiseta verde hablándole al señor ministro de que esta es la educación que queremos. Esta es la historia y esta historia sigue, y ahora tenéis la palabra. Gracias. Mira, yo solo os quería decir, yo soy hija de maestra y maestro republicano, pero mi madre tenía 3 hermanas. ¿No? ¿Así? ¿Me oís? Sí. Bueno, todas maestras republicanas represaliadas, todas. Y os digo, la última todavía vive, tiene 103 años. Lo que pasa que me daba mucha pena, bueno, a mí me ha emocionado mucho, porque me ha emocionado mucho esta asturiana que habla, que mataron a su padre y a su madre. Ellas eran también maestras. Mi madre ya no, ya estaba casada y era maestra en Madrid, pero mis tías eran maestras en Asturias. Tuvieron que huir, luego iban los falangistas a buscar. Bueno, si os cuento la historia estaríamos pues hasta la noche. Pero el caso es que me ha emocionado, me gusta mucho el documental y sí quería seguir en contacto con vosotras porque yo tengo muchísimo que contar. No solamente de estas asturianas. La otra hermana de mi madre casada en un pueblo de Zamora, pues eso que cuenta, a mí me daban ganas de llorar, eso que cuenta la asturiana, porque también tenía 2 niños pequeños y en el pueblo el marido en la cárcel y a ella pues no la fusilaron de milagro. Entonces la cogieron, dijeron quitarle los niños. Y mi primo eran un poco mayores que yo, y yo también he pasado con ello, era pequeñina, pero también he pasado toda la historia esta de la huida, ¿no? Y entonces dijeron quitarle los niños. Yo creo que se la querían, y entonces mi primo se abrazó a la madre y le dijo, mamina, mamina, no, que te quieren matar. Y ya les dio pena y la perdonaron, pero vamos, estuvieron... O sea, yo historias de estas parecidas a estas que se cuentan, tengo muchas, porque eran todos maestros y maestras y todos tienen algo que contar. Por eso me gustaría, os quiero decir, puedo estar en contacto con vosotras a través de la página web esta que tenéis. No, es que ahora nos vamos a dar los teléfonos, te vamos a coger la dirección. Yo os voy a dar mi teléfono. Claro. Porque yo tengo mucho que contar y no sé... Mi primo este de Mamina todavía está reconstruyendo la historia y me pide a mí fotografías, detalles y tal, y yo creo que él era mayor que yo y tiene más recuerdos porque yo era muy pequeñina cuando esto. Entonces es interesante mantener el contacto porque tenemos mucho que contar sobre esto. Ahora te vamos a coger la dirección y te vamos a regalar el DVD de las maestras de la República. Claro. Espera, y ahora la cogemos ella y él. Mira, ahí hay una palabra. Gracias, rapidito. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los que habéis tenido la idea de haber hecho este documental tan importante. Yo que fui niño de la guerra y además lo viví en mi infancia, el alfabetismo. Entonces me ha recuperado las memorias. Y en agradecimiento a estas luchadoras mujeres hay que hacer el homenaje y seguir defendiéndolas. Eso por una parte. Yo me recuerdo que tenía aproximadamente unos 6 años, y entonces había un profesor, en caso de vídeo, don Alfredo García, nos daba lección a unos 20 y tantos hijos de los campesinos, yo fui cabrero y tal, mis padres, y resulta que nos dio la lección aproximadamente 1 mes y medio. Dice, antes que me maten, me sancionen y me arresten, os voy a enseñar a escribir. No le dio tiempo. Ese fue el único tiempo que fui ya al colegio en mi vida. Yo, ya para terminar rápido, porque habrá muchas peticiones de palabras, yo me recuerdo de mi madre que cuando entró en la República aprendió a firmar. Cuando entró ya a la República, que estuvo Fernando Ríos, Rodolfo Llopis, y entonces aprendió a firmar. Es una pena. Y ahora en mi mente, ya terminando, que nuestros jóvenes de hoy día, nuestras generaciones, que los tenemos bien formados, que se han sacrificado nuestros abuelos, nuestros padres, para que tengan una formación de profesión
científica y universitaria, ahora tienen que ir igual que en el 39, a buscar la aventura por ahí. Eso no lo podemos consentir. Yo como abuelo y padre, yo personalmente voy a luchar a muerte y voy a dejar en toda la manifestación lo claro. Quiere decir que aquí veo bastantes jóvenes, hay que seguir defendiendo y los mayores también. Y nada más, y adelante con el tema pues hace falta meter más en muchas cosas. Yo tengo un documento de muchas maestras muy importante con respecto de las que hay ahí. Gracias. Salud. Muchas gracias. ¿Quiere hablar ella? ¿No? Así se me oye. Bueno, daros las gracias. Yo ya lo había visto en la UGT, porque, bueno, como también he sido profesora, pues hicieron ahí un acto muy bonito, pero quería comentaros lo siguiente. Tendríamos que hacer algo con las alumnas de aquellas profesoras. Por ejemplo, mi madre y mis tías fueron alumnas de María Sánchez Albor. Y es que es bastante importante porque ellas tienen mucho que contar. Mira, la memoria histórica que yo estoy, que por cierto casi todos los jueves veo a Hilda, que estamos ahí en la Puerta del Sol, pues el PSM ha hecho unas jornadas y como yo de esto de la memoria histórica llevo bastante tiempo, pues siempre me llaman. Y ya contacté con algunas personas porque mi madre, que tiene 91 años, pero tiene una cabeza muy lúcida, y mis tías, yo ya me lo voy a grabar porque ya he contactado con algunas personas del PSM y nadie se anima a hacerlas una entrevista. Y creo que es un documento de lo más valioso porque las profesoras tienen mucho que decir, pero los alumnos y las alumnas, o sea, mis tías se acuerdan de todo, fueron al colegio Giner de los Ríos, que porque ellas vivían, tanto mis tías como mis abuelos eran de Madrid y vivían, bueno, estuvieron alquiladas en muchas zonas, pero en esa época que estaban en la dehesa de la Villa, fueron al colegio Giner de los Ríos y mis tías se acuerdan todo cómo eran esos colegios, las colonias, que iban todos gratuitos, y entonces son un documental y un valor documental, pero impresionante. Y fíjate, cuando he ido al PSM, que ha habido unos actos, les he dado mi teléfono y ninguna nos ha llamado. Y digo, pues es una pena, porque desde el punto de vista de las alumnas, no sabes lo que pueden contar. No te preocupes, que ahora vamos a hablar. ¿Sabes? Sí, Entonces yo digo, ¿por qué no se animarán a...? Porque claro, estas están muy bien, pero cualquier día les da un yuyu y ya está. Pero es que pueden contar, o sea, todo. Cómo eran las colonias, cómo eran las clases, fíjate cómo será que las reuniones que tenían con los padres todas las semanas, el colegio Giner de los Ríos, es que es una joya. Mira, como documental. ahora vamos a quedar. ¿Sabes? Si nos das o sea que no han venido hoy aquí, pero otro día, como sé claro, que los conocemos. claro, pero además ellas pueden contar tantas cosas. Y luego los que eran mayores tenían clases por las tardes. Bueno, sí, no sé cómo no me han No te llamado. preocupes, que vamos Vale. a quedar muy bien, fenomenal. Sí, no, fenomenal. Vale, buenas noches, muchas gracias. De verdad, muchas gracias, porque yo que soy no hijo de maestra republicana, pero sí hijo de maestro republicano, que fue maestro y por ser republicano, socialista y de la FETE, nunca pudo dar clase, porque fue de los cursistas del 36, nunca pudo entrar a dar clase y solo se le reconoció el título de maestro en el 82, cuando tenía 62 años, y el pueblo se murió a la semana siguiente. Quiero deciros que muchas gracias de corazón. Yo también he investigado el tema de los maestros, el tema de la represión en general, pero sobre todo el tema de las mujeres y el tema de las maestras. Y yo quiero agradeceros también una de las perspectivas con la que está planteada el vídeo o el documental. De verdad, la labor de las maestras republicanas saltó con mucha diferencia las aulas de las escuelas. Porque cuando uno estudia los sumarios militares, que es donde se concentra realmente el talante, el tono, los motivos, los denunciantes de toda la represión, se da uno cuenta de que las maestras jugaron un papel fundamental en el movimiento feminista durante la República y durante la Guerra Civil. De ahí que se las persiguiera tanto y tan gravemente y tan duramente después. Es decir,
Cuando lees las directivas, dice la Asociación de Mujeres Antifascistas de Murcia, de Lorca, de tal, cuando ves quiénes son, el 80% son maestras. Alguna comadrona, alguna farmacéutica y alguna médica de esas que se caían por casualidad. Pero en general, el 80% eran maestras. Por ello, me alegro mucho porque siempre este tipo de documentales se suele parar en las aulas. Y veo que habéis dado un paso más, que yo creo que hay que profundizar más, porque su influencia en el movimiento de liberación femenina con carácter general fue fundamental, ¿eh? Nada más que eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas. Ya se está haciendo. Lo estamos llevando a las facultades, a los institutos y a todos los sitios donde nos digáis, pero está siendo, o sea, pensar que llevamos 2 meses y medio, pero ya se está poniendo en las facultades de educación. Y una cosa muy bonita también que está pasando es que nos lo están pidiendo los estudiantes, no solo porque el profesorado lo pone. A través de la página web nos están escribiendo alumnas de la Escuela de Magisterio, de la Escuela de Educación, pidiéndonos cómo pueden ver el documental. Eso está muy bien. Y en los institutos también se está poniendo. Y los estudiantes de secundaria se emocionan muchísimo y comprenden de una manera importantísima el valor de la educación y el sentido de la educación. Entonces, lo estamos haciendo, pero reiteramos, o sea, cualquier persona que quiera ponerlo, lo único que os pedimos es que sea, aunque sea en el salón de una casa, pero con 5 personas, pero que intentemos que sea en público, ¿no? Porque este es el poder hablar, el poder comentar, es lo interesante. Bueno, yo, Pilar, sí. Todo, y tengo que deciros que estoy muy orgullosa de lo que habéis hecho. Digo porque me siento como implicada en lo que he visto, ¿no? Creo que esas mujeres eran pioneras no solamente en transformar digamos, las leyes y ir más para allá, sino todo el entorno a donde iban. Eran auténticas revolucionarias. Tenían una labor por delante de transformación total. Entonces merecen toda mi admiración y me parece muy importante lo que estáis haciendo. Creo que tiene que tener toda la trascendencia del mundo y, por supuesto, llegar a los Goya y hablar con Per. Se lo merece, ¿eh? O sea, os apoyo. Estoy allí con la camiseta verde. Sí. Para nosotros también era muy importante hacerlo de una manera muy positiva, o sea, contar toda esta historia de una manera muy positiva y hablar sobre todo de ese último capítulo que para nosotros era muy importante, lo que era el legado de las maestras. Es decir, esto no es una historia del pasado, no es una historia que se acabó y que hoy ya no existe. O sea, probablemente hoy puede estar más vigente que nunca. Entonces, traerlo al presente y poder seguir hablando de esto y poder ver que ellas están aquí ahora y que muchas de las cosas que están pasando, ellas ya las defendían. El legado en poco tiempo ha sido muy grande porque ellas tenían alumnas y alumnos en los cuales criminaron en momentos muy difíciles como fueron la etapa del franquismo y que nos hicieron que nosotras hoy estemos donde estamos. Exacto. O sea, yo vengo de un grupo de mujeres muy poderosas, desgraciadamente analfabetas porque no tuvieron la suerte de tener esas educadoras, ¿no?, que daban mucha trascendencia y mucha importancia a la educación. Entonces, yo creo que ellas también son herederas de ese espíritu y nosotras, todas las que estamos aquí, también. O sea, que les debemos mucho, ¿eh? Y hay que continuar con ese legado. Claro, pero que no se queda aquí, por eso te digo. Exacto. Bueno, muchas gracias. O sea, si nos lo pedís para ponerlo en público, donde queráis. Si los queréis, en FETE Madrid, los compañeros, es un precio solidario, o sea, que es una cosa pequeñita. Pues en FETE Madrid los compañeros pues os lo dan a 6 euros, que es una cosa, y en las agrupaciones de FETE UGT, ¿vale? Si nosotras vamos donde nos digáis, mira, llevamos durante 2 meses y medio Pilar y yo vamos con el Citroën por toda España. Hasta nos desdoblamos, ella a Cáceres y yo a Vilés. Muchas gracias, muchas gracias.